Aleluya. Vaya. Saludo al que está a su lado. Al que está adelante, al que está atrás. Salúdelo. Efesios capítulo 5. Estamos desde las 6 de la mañana corriendo base, pero aquí estamos. Sí, porque hay gente que cree que uno se la pasa durmiendo y viene para el culto y ya, no. Amén. Y en ayuno, ¿verdad? Porque tienes que venir en ayuno al ayuno. Se supone, ¿no? Efesios capítulo 5, verso 31 y 32. Si lo tiene, me dice amén. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora mire lo que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñanos, Señor. Llénanos de ti, de tu poder, de tu gloria, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la unión del hombre y la mujer, eso es un matrimonio, es un misterio. O sea, el matrimonio tiene cosas que no entendemos, que para nosotros es un misterio. Y el apóstol Pablo dice que lo que él logra comprender es que es una simbología de la relación de Cristo con la iglesia, o de la unión de Jesús con la iglesia. Pero dice que es un misterio. Misterio es algo que está oculto, que no te ha sido revelado. Hay cosas del matrimonio que no entendemos. Y yo les quiero hablar hoy de los conflictos familiares. Amén. Dile que está a tu lado: hay conflictos familiares. El esposo con la esposa, los hijos, etcétera, la familia. Usted tiene que saber que los conflictos familiares solo son simbologías proféticas. Los conflictos familiares son simbologías proféticas que es necesario que sucedan para que se cumpla lo concerniente a la relación de Cristo con la iglesia. Y eso es un misterio, algo que no se entiende tan fácilmente. Ahora bien, la Biblia está llena de conflictos familiares, por si usted no lo sabía. Y yo quiero hablarle a la luz de la palabra. Entonces vamos a analizar cada familia en la Biblia y veamos sus conflictos internos como familia. Empecemos con la primera pareja o el primer matrimonio. ¿Cuál es? Adán y Eva. En Génesis. ¿Cuántos han leído la historia de Adán y Eva? Dice la escritura que el pecado entró
por la mujer, dice el apóstol Pablo. Y que la mujer fue la que pecó, no el hombre. Así que la transgresión entró por la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer decidió escuchar a la serpiente antes que a Dios. Génesis capítulo 2, verso 15. En Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Significa que cuando Dios dio el mandato, ¿verdad?, de no podrás comer, ¿verdad?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, la mujer aún no había sido creada. Amén. Aún no había sido creada. Dios le dio la orden, entonces fue ¿a quién? Al hombre, no a la mujer. La mujer no había sido creada aún. Entonces, ¿quién le enseñó a la mujer la advertencia acerca de no comer del árbol? Porque cuando la mujer habló con la serpiente, la mujer sabía. ¿Quién le enseñó? Su esposo. Amén. Su marido, Adán. Entonces, aquí vemos la importancia de obedecer siempre al marido. La Biblia habla de eso. Es la cabeza, las mujeres están sujetas, lo respetan. Y la importancia de, como mujer, como esposa, notificarle de toda persona que viene con malas intenciones. Hay mujeres que se reservan cosas y cuando ya eso ya está fuera de las manos es que le comentan al esposo. Ay, por miedo a cómo iba a reaccionar el esposo. No, usted siempre coméntele cualquier cosa. La importancia de la esposa obedecer siempre al marido y de notificarle de toda persona o situación que viene con malas intenciones. La mujer Eva no hizo esto. Dejó que una voz ajena a la de su marido la confundiera, cuando lo correcto era notificarle a su esposo primero la situación. Eva escuchó voces ajenas a la de Dios y a la de su marido. Y ya usted sabe qué sucedió. Cuando tú escuchas voces ajenas a la de Dios, su palabra, y la de tu esposo. Eso desató que Dios los echara del huerto. Vino la escasez a su hogar, porque ahora el marido con el sudor de su frente comería el pan de la tierra. Y usted leyó ya lo que. Y la tierra le produciría espinos. O sea, vino la escasez. ¿Por qué? Porque la esposa escuchó, ¿verdad?, un consejo fuera del matrimonio y fuera de Dios, sin notificarlo con su esposo. Además de que a partir de ese momento Eva empezó a cuestionar la autoridad de su marido. De ahí en adelante, como dice el evangelio, ¿verdad?, el que prueba el vino viejo ya no quiere el nuevo porque ya le gustó el viejo. Como quien dice, hiciste algo y entonces ya lo sigues haciendo. Entonces Eva empezó a cuestionar a partir de ahí en adelante a su marido. Por eso Dios le dijo a la mujer que ella se levantaría contra su marido y él se enseñoreará de ella. Entonces aquí vemos la primera familia de la Biblia, la primera familia de la tierra entrando en conflictos familiares. En este caso por la desobediencia de la mujer. Ahora, no estamos hablando de cualquier familia, estamos hablando de Adán y Eva. Estamos hablando de Adán, el que la presencia de Dios vivía con él, el que Dios le dio autoridad sobre toda la tierra. Aquel varón tenía conflictos familiares. ¿Ya está escuchando? Y de ahí en adelante empiezan los conflictos. Ya usted leyó a Adán y Eva teniendo un dilema de dolor con sus hijos. La Biblia no lo dice literal, pero es obvio, ¿verdad?, que si tú tienes un hijo
y tu hijo mata al otro, obvio va a haber dolor entre en los padres, ¿o no? Entonces vemos un dilema de dolor con sus hijos, Caín y Abel, ya que uno de sus hijos mató al otro. Empezó los conflictos y eso se transmite. Imagínense cómo se sentiría la madre. O sea, la Biblia no siempre escribe los detalles, pero los detalles te los revela el Espíritu. ¿Cómo te sentirías tú como madre? Entonces, estos fueron los problemas que comenzaron con la primera pareja. Y no me diga que eso era normal en aquel tiempo. No, normal es hoy en día que entre familiares se maten unos a otros. Y eso se ha vuelto noticia común del día a día. Pero en los tiempos de Adán y Eva la muerte no existía. Ellos conocieron la muerte por primera vez viendo cómo un hijo suyo mata al otro. Wow, ¿qué sintieron? Ellos vieron la primera muerte del hombre a través de la sangre derramada de uno de sus hijos. Imagínense el dolor de Adán y Eva. Y como toda familia hay que seguir adelante. Amén. Ese es un primer caso. Vemos otro segundo caso. Un problema también en la familia de Noé. Usted sabe quién es Noé, ¿verdad? El arca de Noé, que construyó el arca. Después que pasó el diluvio y todo, wow, la primera familia, ¿verdad? La familia que Dios le dio la autoridad para mantenerse firme en la tierra y no perecer en este diluvio. Dice la escritura que Noé estaba en su tienda, ¿verdad? Después de ya todo el diluvio, bueno, todo, había paz en la tierra, todo estaba bien. Toda esa gente mala, o sea, todo eso perecieron. Una familia santa, porque por eso Dios le encargó a Noé esa tarea. Porque Noé, un hombre justo, santo, que haría, que iba a obedecer lo que Dios le dijese. Y su familia con ellos. Y dice que en aquel tiempo ellos, bueno, Noé estaba en su tienda, ¿verdad? Trabajó y todo. Y estaba en su tienda, es decir, estabas en tu cuarto, ¿verdad? Y él estaba desnudo, en ropa interior, desnudo, estaba en su cuarto. Y uno de sus hijos entró a la tienda y lo vio desnudo y se lo contó a sus hermanos. Yo le pregunto a ustedes, ¿acaso no se toca la puerta primero antes de entrar a un cuarto privado? Hay familias que tienen esa mala costumbre, que van abriendo puertas y entran a la hora que sea, hermano. Es que somos una familia muy apegada, ¿verdad? Desde chiquiticos dormíamos juntos, todos en pantaloncillo. Las niñas con los niños, nos bañábamos juntos. Sí, pero ya grande no, ¿verdad? Y si entraste al baño y se te olvidó ponerle seguro, ¿verdad? Un invitado, esa mala costumbre, vas a causar un trauma, ¿verdad? De pronto un compañerito de tu hijo, de tu hija del colegio, ¿verdad? Abre el baño y ve al papá, trauma ahí. Tú en tu cuarto tienes derecho a estar desnudo si quieres, o en ropa interior. Es tu cuarto privado, tu cuarto de intimidad. Tienes derecho. Con esto vemos el problema que se formó por causa de esto. El padre terminó, ¿qué pasó? Noé, ¿qué hizo? Terminó maldiciendo a su hijo delante de toda su familia. Noé le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Lo humilló delante de la familia. ¿Cómo se podría sentir él? Rechazado, imagínense. En otras palabras, lo declaró el sirviente de la familia, solo porque entró a su cuarto sin tocar la puerta antes. El padre maldijo a su hijo. Imagínense, eso no es cualquier cosa. Noé tomó una mala actitud a maldecir a su hijo, muy mala. Aunque el hijo también hizo mal en entrar al aposento de su padre sin antes avisar. Y esos problemas los vemos hoy día en las familias, hermano. Malas costumbres. Otros no porque cierran la puerta, sino porque la dejan abierta. Van al baño con la puerta abierta. Uno no sabe si para dónde coger. Dejan la nevera abierta. Dejan las botellas de agua en 2 dedos. Ya esa es tu marca, ya saben que eres tú.
Y así, ¿verdad? Fuiste al baño y no bajaste la palanca. Había una hermana aquí hace tiempo, ¿verdad? Que ella trabajaba en cosas de abogado y decían: pastores, usted viera los problemas por los cuales se forman los divorcios. Muchos problemas, la gente le falta actitud, le falta carácter, ¿verdad? Que el esposo no bajaba la palanca 2 o 3 veces y ya por eso la mujer se divorció. Y cosas así. Problemas de hoy en día pasaron con Noé y su familia. Esos problemas los vemos hoy en día en la familia. No tocan la puerta del cuarto, entran como si nada. Entonces, si le ponen seguro, se molestan, etcétera. Así pasa en muchas familias, pues pasó con la familia de Noé. Tanto así que la descendencia del hijo de Noé, es decir, los hijos de Can, al que Noé maldijo, fueron gente mala. Hay personas que desde pequeños por problemas familiares crecen con resentimiento, con cosas en su corazón. Por ejemplo, el padre que le pega a los niños, entonces cuando crezca él, ¿qué hará? ¿Verdad? Padre que le pegaba a su hija, la maltrataba, entonces la niña crece con un miedo a los hombres, entonces eso le puede afectar su conducta, tanto sentimental, entonces le agradan más las mujeres, etcétera. ¿Está escuchando? Esta maldición del padre a su hijo Canaán, tanto así que la descendencia, o sea, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, del lado de Canaán, fueron gente mala. Para que usted vea los riesgos de maldecir a otros, sobre todo cuando tú maldices a tu propia prole. Eso repercute en su descendencia, pues los hijos y nietos de Can fueron gente mala. Uno de ellos fue Nimrod. ¿Saben quién era Nimrod? El nieto de Can. Y Nimrod fue el que creó Babel, que significa Babilonia. Uf, qué legado el de Noé. O sea, el bisnieto de Noé era Nimrod, el que creó Babilonia, imagínense. Y estamos hablando de una familia santa, ¿está escuchando? Que sobrevivió al diluvio, porque Dios vio en Noé un hombre justo y obediente. Sin embargo, mire los problemas internos de su familia. Noé, un hombre justo con problemas familiares severos y una descendencia llena de maldad. Uf, qué contraste, pero así son las cosas. Sigamos. Vemos un tercer caso en la vida de Abraham. Levante la mano los que saben quiénes son Abraham. Abraham, padre de la fe, no cualquiera, amigo de Dios. Vemos al padre de la fe teniendo un conflicto familiar. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo con su esposa Sara. Ya estando viejo, ¿verdad? Y una promesa y en su hijo la descendencia, etcétera. Y que no importaba si estuviera viejo, ya usted lo ha leído. Tendría que esperar la promesa. Abraham estaba entusiasmado, sabiendo aún que su esposa era estéril. Y así hizo Abraham. Pero como que se desesperaron, como toda familia que quiere tener un hijo. Y su esposa le permitió tener relaciones íntimas con la sirvienta de la casa. ¿Usted está escuchando? Para que le diera un hijo. Pensaron que tal vez de esa sería la forma. Y entonces Abraham, ni corto ni perezoso, ¿ah? Así lo hizo y nació Ismael. Pero la sirvienta se sentía con privilegios. Llámele sirvienta, ama de casa, ayudadora, ¿verdad? De pronto hay personas mujeres que trabajan en eso y de pronto, ay pastor, me llamó sirvienta. No, como tú le quieras llamar, ama de llave, no sé. La sirvienta se sentía con privilegios. Y dice la escritura que miraba de reojo a la esposa de Abraham. Ahora, no dice que la miraba de reojo, pero la menospreciaba. Como hoy en día que la mira de reojo.
Imagínense. Y la esposa de Abraham se molestó por esto. Obvio, imagínense, ¿quién no se va a molestar? ¿Qué mujer no se va a molestar? El hombre tenía un hijo de la sirvienta por consentimiento de su misma esposa, y ahora la sirvienta la menospreciaba por eso. Dice, como quien dice, ¿quién es ahora la esposa? Después de algunos años, porque eso fue como a los 80 y pico de años, ¿verdad? Después de algunos años le nació a Sara Isaac. Y dice la historia que el hijo de la sirvienta se burlaba del hijo de la esposa. ¿Quién sabe si la mamá de Ismael le decía: trátalo mal, tú eres el primogénito, tú eres el heredero, no te dejes robar la bendición? ¿Quién sabe? Se burlaba de él, lo perseguía, lo afligía. Ismael le hacía bullying a Isaac. Pues Ismael, como es el mayor, se sentía privilegiado. Lo aprendió de su mamá, lo mismo que hacía con Sara. Fue así el problema, que Sara echó de su casa a su sirvienta con su hijo. En aquel tiempo el intemperie, ¿cómo decía hoy? Vete de aquí, verás a ver cómo haces en la calle. Llévate una provisión ahí para que... Wow. Si le preguntasen a Abraham cuál es su hijo, si tú le preguntases a Abraham cuál es su hijo, Abraham, ¿cuál es tu hijo? Le preguntara hoy en el cielo, no sé. Abraham, ¿cuál es tu hijo? ¿Él qué te diría? ¿Cómo se llama tu hijo, Abraham? Él te diría: se llama Isaac. Ah, y también tengo un hijo en la calle. O sea, lleven la historia el día de hoy. Fuera del matrimonio. Ah, tengo un hijo en la calle fuera del matrimonio. Se llama Ismael. Me acosté con la sirvienta por consentimiento de mi esposa. Una historia larga, te diría. Wow. Problemas familiares. Usted se ríe porque sabe que esa es la vida real hoy en día, hermano. Al comienzo, cuando empecé a hablar con Adán y Eva, las mujeres dijeron: ya va a meter a la mujer en esto. Pero aquí vemos que los problemas vienen de los hijos, de los padres, de la sirvienta, de todo. Vemos aquí problemas familiares de gente santa. O si no, dígame quién era Abraham y Sara. ¿Quién era Abraham? De gente santa, escogido por Dios, hombres de familia que son amigos de Dios, precursores de la fe y con problemas familiares no comunes. Usted lee el Nuevo Testamento, habla de la alegoría de Sara y de Agar, ¿verdad? El hijo de la esclava, el hijo de la libre, de cómo el hijo de la esclava perseguía al hijo de la promesa. Echa fuera a tu sierva, ¿verdad? Y para remate, Dios dijo: sí, haz lo que te diga tu esposa. Y Abraham no quería, él se sentía mal. Un hijo, ¿verdad? Muchos problemas a veces con los hijastros, ¿verdad? Porque te casaste con un hombre que ya tenía hijos, ¿verdad?, de otro lado, o con una mujer que tiene de otro lado y convive, entonces el hijo te falta el respeto. Y así pasó en la vida de Abraham. Y Abraham no era cualquiera, ¿verdad? Pasa en la vida de hoy. Además que más adelante Dios le pide sacrificar a su hijo. No se sabe, no sé si se lo contó a Sara, no he leído eso, ¿verdad? ¿Y qué pensaría su esposa? Tal vez le recordó la historia. ¿Tú te acuerdas de todo lo que sufrimos por causa de Isaac, Ismael, la sirvienta aquella? ¿Verdad? Se quedan las mujeres y dicen: aquella, esto y lo otro. ¿Qué pasa? Sacrificas a Isaac y ahora que vas a salir a buscar a Ismael. Pues no, Abraham, quién sabe. La mujer peleando con su esposo, la Biblia no entra en detalle, pero tú puedes. Y el hijo: papi, ¿me vas a sacrificar, papi? Sí, hijo, iremos a adorar allí. Papi, ese cuchillo, tranquilo, hijo. O sea, ¿está escuchando? Papi ya no me ama, papi ya no me quiere. Vemos otro cuarto caso en la vida de Isaac. Imagínense cómo habrá crecido Isaac. Isaac ya adulto. Dice que Isaac tenía una esposa que se llamaba Rebeca. Y tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob.
Estos dos hermanos, si tú lees, estos dos hermanos no se llevaban tan bien que digamos. No se sabe si es que Isaac creció con complejos o qué. Lo que sí sabemos hoy en día, los que son psicólogos aquí, expertos en el tema, que los niños cuando se tratan mal crecen con complejos y así tratan a sus esposas, a las mujeres, así tratan a las esposas a los hombres, así se comporta con la sociedad, ¿verdad? Ve a los padres peleando, entonces el niño va a coger mal carácter también, etcétera, ¿verdad? No se sabe si Isaac creció con algún complejo o qué, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob, y los dos hermanos no se llevaban tan bien que digamos. Pues por justa razón, el padre amaba más a Esaú y la madre amaba más a Jacob. Preferencia de hijos. Siendo Isaac no cualquiera, sino en él la descendencia. Y simbólicamente, espiritualmente hablando, Isaac representa a Jesucristo, no cualquiera. Y tenía preferencia de hijo, amaba más a Esaú. ¿Será que aprendió eso de su padre cuando Isaac estaba pequeño, viendo el complejo con Ismael, verdad? ¿Quién sabe? Aquí tenemos una así. Y la madre amaba más a Jacob. O sea, había distinción de hijos, porque el padre amaba a uno y la madre amaba al otro. Hijo, te traje estos zapatos, Esaú. Papi, y yo, tu mamá te va a comprar algo a ti. Y así, ¿eh? Tremendo, hermano, eso. Eso genera conflicto entre los hermanos, porque sus padres no los aman por igual. Dios como padre y tú como su hijo, Él no hace acepción de personas. Ay, porque a uno le da más que a otro. No, es porque tú buscas más a tu padre que otros. Pero Dios está así abierto, así ve, con los brazos abiertos para todos. El que se acerca más recibe más. No es que Dios tenga preferidos, no, sino que hay unos que buscan más de otros. Pero Dios no hace acepción de personas. Vemos a Isaac, estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo no murió en la cruz más por uno que por otros, de igual forma por todos. Isaac simbólicamente representa a Jesús, pero vemos a Isaac aquí. Wow. Es como si tú le dijeras a Isaac: Isaac, tú representas a Jesús y estás haciendo acepción de hijos. ¿Qué te pasa? La cuestión es que Isaac en ese tiempo no sabía que los conflictos familiares en su familia eran una simbología profética de quién iba a ser Cristo. Ya está comprendiendo la importancia para Dios de los conflictos familiares, aunque no los entiendas. Eso revela, expresa su gloria, exalta a Jesús de una u otra forma que no entiendas. Entonces, este problema de asesión de hijos, tanto así fue que Esaú quería matar a su hermano Jacob. Lo quería matar. Y usted leyó la historia, wow. Diga conmigo, problemas familiares. Y Jacob creció también con ese problema, creemos. Pues Jacob, dice que Jacob amaba más a su hijo menor. Entonces ya tú puedes ver, ¿verdad? ¿Qué dice la psicóloga? Ya tú puedes ver. Entonces Jacob, cuando creció, Jacob tenía el mismo problema. Amaba más a su hijo menor. Jacob tenía 12 hijos. Y de esos 12 amaba más al menor de ellos, que era José. ¿Será que quedó con un complejo? Complejos proféticos, diría yo. José, imagínate, fíjate tú, lo que pasó en la familia de Isaac, la preferencia de hijos repercutió en la vida de José. Pues Jacob hizo lo mismo que su padre, prefería a su hijo menor antes que a sus otros 11 hijos. Patrones de conducta aprendidos, dice aquí la psicóloga. Patrones de conducta aprendidos que Dios permite para revelarte algo que entiendas o no entiendes, un misterio. ¿A revelarte quién? La relación de Cristo con la iglesia. Wow. O sea, la relación, el amor de Cristo con la iglesia tiene su sello en todos lados. Dice que su eterno poder y deidad
son claramente visibles a través de las cosas hechas. En este caso, las familias. Tremendo. Lo entiendas o no lo entiendas. Por eso el apóstol Pablo decía que el matrimonio es un misterio, no se sabe. No solo porque son una sola carne, sino por esto. Y dice la escritura que Jacob le hizo una túnica de colores a José, su hijo menor. En otras palabras, le compró un pantaloncito de colores, una ropita de moda a su hijo menor y a los otros no. Lo tenía pechichón. Imagínate tú a un padre de familia comprándole la mejor ropa a su hijo menor y a los demás hijos no. Ya tú estás grande. Ya tú estás grande. ¿Qué sentirían los hijos con respecto a su padre en diciembre? Deja trabajar. ¿Cómo verían sus hermanos al hijo favorito de su padre? Problemas familiares. Dice que los hermanos de José querían matarle, hermano. Tremendo. Hoy en día se ve eso. Los celos hacen que la persona mate a la otra, ya sea por problemas, los celos, las envidias, ya sea por problemas, ¿verdad?, de hermano contra el hermano. Me gustó esa. Yo la vi primero, brother, mata al hermano para poder. Y sale la otra muchacha, yo amaba era al otro que mataste, ahora te mato a ti, me mato yo. Eso se ve hoy en día. Sí, ¿o no? No sé, eso se ve hoy en día. Por ahí hay una última noticia fresca, ¿verdad? Que novia apuñaló a su esposo, a su novio. Que no sé qué me pasó, la apuñalé. O sea, y así. Hijo pelea con su padre, el padre mata al hijo porque le pegaba a la esposa. El hijo mata al padre porque le pegaba, etcétera. Aquí está escrito, hermano. Sí, porque algunos dicen, eso fue en ese tiempo, ¿no? Dice que los hermanos de José querían matarle, sentían envidia. Pues con justa razón su padre Jacob provocó eso, ¿o no? Génesis capítulo 37. Pastor, ¿le conviene a la familia no tener hijos? Yo no he dicho eso. Entonces te convendrá no casarte. Entonces vas a andar quemándote, como dice la palabra. Si no eres, entonces si no eres eunuco, ¿verdad? Y entonces vas a sufrir. Entonces, mátame, Dios, mátame. Mátame mejor. Génesis capítulo 37, versos 3 y 4. Y amaba Israel, Israel es Jacob, lo mismo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Algo pasó en la vejez. ¿Quién tuvo un hijo en la vejez? Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. A veces las cosas tú te no ves que es que él es así con problemas del azúcar, porque el papá era así, y el abuelo era así, y el no sé qué era así. Cosas que se transmiten, ¿verdad? Enfermedades, rasgos físicos, de carácter también. Hasta la cuarta generación, dice Dios. De quién sabe si el problema empezó con Abraham o quién sabe. Lo que sabemos es que empezó con Adán y Eva, y ahí de largo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica diversa de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, no solo le mandó a comprar una ropa, sino que él mismo se la hizo. Peor aún, hijo, te la hice yo. Wow. Y nosotros, dile a tu mamá que te la compra ya en versos 17 y 18. Dice, versos 17 y 18. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces, ese era José que estaba buscando a sus hermanos. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y ya usted conoce la historia, la vida de José. Tanto fue el dolor de su padre que no volvió a ser el mismo. Israel, Jacob, no volvió a ser el mismo. Con lo que pasó a José, así será. Cuánto lo amaba más que... Jacob quiso suplantar su dolor con el apego del hijo anterior a José, que era Benjamín.
Diga conmigo, conflictos familiares. Personas que pierden un hijo, madres, padres, y eso se le acaba la vida. Quedan como muertos vivientes, hermano. No lo superan nunca, se deprimen, no lo superan, ¿verdad? Se compran un gato, 30 gatos, y así son cosas raras. Diga conmigo, conflictos familiares. Vemos un quinto caso. Los hijos del sacerdote Elí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Vaya al verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Este es Jehová Dios hablándole al sacerdote Elí. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí vemos un conflicto familiar de un pastor con sus hijos, ¿verdad? Que por preferencia sentimental los puso a servir en la obra sin importarles si eran impíos o no. Y Dios le dijo: ¿por qué honra más a tus hijos que a mí? Estamos hablando de un pastor que, como son sus hijos, no importa, póngalo a servir. ¿Está escuchando? O si no, mira a los hijos de Samuel. ¿Sabe quién era Samuel? El profeta Samuel. Por causa de lo que pasó con Elí, Dios levantó un profeta, un nuevo profeta poderoso. Dice que su palabra no caía a tierra. Él fue el que juzgó a Israel, ¿verdad? En ese tiempo. Tanto así que cuando Samuel llegaba a un pueblo, a un lugar, la gente enseguida: oh, Dios mío, perdónanos, ¿qué pasó? Dios mío. Se empezaban a arrepentir, a persignar. Así como cuando ven algún convito así, ve que el pastor Johnny Jr. viene: oh, Padre, perdónanos, Padre, Señor, ¿qué le ha revelado? Sí. Y tanto era así el peso de gloria que tenía Samuel, que le decía: ¿vienen en paz o vienen tranquilos? Vengo en paz a ofrecer un sacrificio. Así era el poder que tenía Samuel, profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Verso 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra. Conflictos familiares. Vemos la vida de los hijos de Elí y los hijos de Samuel. Elí, grande siervo de Dios, Elí y Samuel. Preferencias sentimentales para hacer la obra de Dios. Y estamos hablando de hombres de Dios. Elí y Samuel tenían problemas con sus hijos y aún así los ponían a servir en la iglesia, aunque sus hijos fuesen carnales y no estuvieran aptos para el ministerio. Eso causaba descrédito de la iglesia con el pastor Elí o el pastor Samuel, así como el pueblo con Samuel y el sacerdote Elí. ¿Está escuchando? Problemas familiares. Diga conmigo: conflictos familiares. Hasta ahora le he presentado varias familias con conflictos familiares que tal vez usted no lo había visto de esa manera. Y les he hablado de qué, de familias que, porque eran familias mundanas. No. Estoy hablando de gente que hizo historia, ¿verdad?, en el mundo. Adán, Abraham, Jacob.
Isaac, Jacob, personas santas, personas no comunes. Vemos un séptimo caso, séptimo, octavo, no sé, séptimo, en la vida de Job. Job capítulo 1. Sí, porque hay personas que dicen, Dios mío, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Pero si yo te sirvo, Señor, pero si yo hago esto y lo otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? He pecado contra ti. Job capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, e iban sus hijos. Job tenía unos hijos, ¿verdad? Dice, e iban sus hijos, versos 4 y 5, capítulo 1. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job, preocupado por sus hijos. ¿Será que mi hijo habrá pecado contra ti? ¿Qué estará haciendo mi hijo? Dios mío, voy a ayunar por él, Job oraba, ayunaba y se sacrificaba por sus hijos. Y sus hijos no se esforzaban voluntariamente. Y Job no pudo, y aún así Job no pudo librar a sus hijos de la muerte, porque pasó una catástrofe y sus hijos murieron todos. ¿Está escuchando? Y Job no pudo librar a sus hijos de la muerte. Además de eso, Job obviamente tenía a su esposa. Además de eso, la esposa de Job lo menospreció en su escasez, porque vino una tragedia en la vida de Job. Sus hijos murieron. Mire, vino una situación. Dios como que lo metió en el desierto. Vino un problema a su vida. Hay personas que un problema aquí, bueno, problema allá. Y hay personas que le vienen problema tras de otro. Mire la vida de Job. Pum, murieron sus hijos. Quedó en la escasez. Y su esposa lo menospreció por lo que le había pasado. Qué esposa esa buena, ¿verdad? En la abundancia lo amaba, pero en la escasez lo afligió y lo dejó. Wow. Hasta le dijo que maldijera a Dios. ¿Qué ayuda podría tener Job más cercana que su esposa? Porque se supone que la mujer ayuda idónea de su marido. Y Job no era cualquiera, hermano. Es más, dice que el diablo se le presentó a Dios y le dijo, Job lo ha cercado, o sea, estaba protegido él y toda su familia, sus cosas materiales, su finanza, todo. Y mira lo que pasó con su esposa. Con ese semejante dolor que todos sus hijos murieron, queda la esposa ahí, quedó en la ruina, quedó enfermo. Y su esposa lo menospreció, lo dejó, incluso le dijo, maldice a Dios. En el momento de la aflicción de Job, su esposa lo dejó. Pero cuando Job lo tenía todo, ella era de mil amores con él. Job capítulo 2, versos 7 y 10. Versos 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense, mi amor, ya hasta aquí llegué, sigue con tu vida, cásate nuevamente. Ya yo, no, mi amor, yo sigo contigo hasta el final. Recuerda cuando nos casamos en soledad. Recuerda, ¿verdad? Recuerda, juntos para siempre. La canción que cantó el pastor Johnny Jr. Tú y yo juntos para siempre. No, déjame. O sea, parece una película, hermano, pero esta mujer, hermano, tremenda. Y estaba sentado en medio de ceniza. Job estaba enfermo, en ruina, se le destruyó la familia. Él dice, la única que me queda aquí es mi esposa. Ella me levantará, será mi ayuda idónea, ¿verdad? Así como la mujer de Proverbio, ¿verdad? Que fortalece a su familia, a su marido, volverá a levantar. Entonces el verso 9 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Tremenda. Maldice a Dios y muérete.
Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Verdad? Problemas familiares. El hombre santo y la mujer ahí quejándose. Tremendo. ¿Qué clase de esposa es esta? Que en vez de ser su ayuda idónea se vuelve su torturador. Imagínate una esposa aconsejando maldecir a Dios cuando el esposo está pasando por una prueba. Y además lo manda a morirse. ¿Ah? Ay, ya, deja de quejarte, me estresas. Maldice al Espíritu Santo que te metió en esto. Y ya, muérete. Muérete de una vez por todas. No tienes ni herencia que dejarme. O sea, imagínate tú eso. Uf. Y Job no era cualquiera. ¿O sí? Porque estamos pensando que a veces la persona más santa, todo fluye a su favor. Y que si hay algún problema, sobre todo familiar, Job no era cualquiera. Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre ¿qué? Perfecto. Wow, no había error en él. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más quiere? Diga conmigo: conflictos familiares. Vemos un octavo problema. ¿Cuántos más problemas quieres escuchar para saber que son necesarios los conflictos en la familia? ¿Te asemejas con alguno de ellos? O más o menos. A la final conflicto es conflicto. Si esto te parece poco, hasta el mismo Dios también pasó por esto. Para que tú veas. Isaías capítulo 1, verso 2 al 4. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando Dios, ¿verdad? Que lo sepa todo el mundo. Yo crié hijos, los engrandecí, los edifiqué, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, no conoce a su padre que lo parió. Sí, porque no, pastor, es la madre que lo parió. La virgen, no. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Le está llamando hijos. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esto sufrió Dios por su pueblo, viéndolos como hijos. Si alguien llama a alguien su hijo, es porque esa persona es un padre, es su padre, una familia. Problemas familiares, la familia de Dios también con conflictos. Esto sufrió Dios por su pueblo, viéndolo como hijo, viéndolos como hijos. También Dios sufrió por su pueblo, viéndolo como su esposa. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, verso 1. Dicen: si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, o sea, fornicar, adulterara, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Imagínense una mujer, ¿verdad?, que traiciona a su esposo con muchos hombres. O sea, aquí dice que lo más común es que el hombre no quiera, se siente traicionado, el ego, lo que sea. Es difícil. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Dice: tú eres mi esposa, te has acostado, me has traicionado con muchos hombres, amigos, pero no importa, yo te amo, ven. Eso lo dice Dios. Dios pasó por eso. Una traición en el matrimonio.
Esto lo sufrió Dios viendo a su pueblo como su esposa. Problema matrimonial. ¿Está escuchando? Para que usted vea que no, que Dios nunca, Dios también pasó por eso. Dios pasó por eso, hermano. Imagínese a alguien importante, con una familia poderosa, importante. Su mano derecha allí, uno de sus empleados importantes, se le revela y se le lleva diseños y cosas y secretos para destruir sus negocios. ¿Qué hace ese hombre? ¡Wow! ¿Qué haremos? Y sale el hijo, el único hijo, le dice: tranquilo, padre, yo iré y detendré a ese siervo tuyo que fue tu mano derecha alguna vez. Lo detendré, aunque me cueste la vida. ¿Te parece conocida esa historia? Jehová Dios, Lucifer, Jesucristo. Problemas familiares. ¿Está comprendiendo? Con Jesús también pasó. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Tremendo. Jesús también pasó por eso, hermano. Jesús también pasó por eso. Estando en carne, ¿verdad? Porque lo que dice Dios lo veía desde el punto de vista espiritual, en simbología. Mis hijos me han traicionado, mi pueblo como mi esposa me ha traicionado, fornicando con los ídolos. Pero Jesús lo vivió en carne propia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Con su pueblo Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, lloró. Sé que Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén, y usted lo leyó. Eso es lo que se llama el Domingo de Ramos. Oh, aleluya, sí, todo el mundo, wow. Dice que nunca se había hecho tan gran alboroto como ese día, desde los tiempos de Jesús. Pero Jesús, cuando fue más adelante, estalló en llanto. Así pasa con muchos problemas familiares. Que si la comida, que si el evento social, ¿verdad? Y ahí está el problema entre la familia, que delante de los demás bien, pero cuando estás a solas, solo Dios sabe. ¿Está escuchando? Todo esto es un misterio, hermano. Todo esto es un misterio. Y estoy hablando, y Dios le puede revelar a usted muchos más ejemplos. Le dije uno de los más principales. Estoy hablando de gente santa: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Samuel con sus hijos, el profeta, el sacerdote Elí. Dios con su pueblo como sus hijos, Dios con su pueblo como con su esposa, Jesús también. Lo que pasó en el cielo también. Estamos hablando de gente santa, escogida por Dios para marcar toda una generación. Moisés también tuvo problemas familiares, unos más que otros, unos más intensos que otros, por causa del llamamiento de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado? Ajá, y entonces Dios, ¿para qué te dio una familia? Anda metido en la iglesia todo el día, y esta noche te vas para el culto otra vez, y te vas desde la mañana el sábado, en la tarde, y después te vas para un estadio. Como no estés aquí al mediodía, ¿a qué hora va a llegar? Voy llegando como a las 11:30, 12. Encuentra la ropa tirada en la calle. Y así. Entonces, ¿para qué Dios te dio una familia? Y empiezas a decir un poco de cosas. Así pasó también con Moisés. Por causa del llamamiento, tuvo que dejar atrás a su esposa y a su hijo, que no estaban circuncidados. Siguió adelante, hermano.
Y ella le dijo, esposo de sangre eres tú, etcétera. Todo esto es un misterio. Y Jesús lo dijo en los evangelios. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Verso 34. Tiene un título. ¿Cómo se titula en la Biblia? Mateo capítulo 10, verso 34. Jesús causa división. Ojo, tú vas a encontrar, por ejemplo, en otros lados donde Jesús y la ira, Jesús y esto. O sea, ¿qué piensa Jesús de la ira? ¿Qué piensa Jesús del divorcio? Etcétera. Pero aquí vemos Jesús, no que piensa de la división, sino que Jesús es causa de división. Wow. ¿Tú sabes quién es Jesús? Varón santo. ¿Ah? El todo, de todo, de todo, de todo, de lo todo, de lo todo, del todo. Es causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ahí está hablando el mismo. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Está hablando de qué? Jesús, causa de división, ¿en dónde? En la familia. Oye, qué cosa tan rara, era un misterio. O sea, no entiendo por qué. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, ¿cuántos más ejemplos bíblicos quieres? Y sin contarte los del día de hoy. Por ejemplo, la familia, la iglesia es una familia, familia de la fe. Sin decir los problemas, los conflictos que hay aquí en la familia de la fe a nivel de iglesia, hermanos con hermanos. Que este está más bendecido que yo, ¿por qué? Usted, ¿por qué ora más por él que por mí? ¿Verdad? Lo bendice él a mí, no, o sea, cosas así. El pastor no me miró, siendo el pastor como el papá y la iglesia los hijos, algo así, ¿verdad? El pastor no me saludó, me voy de la iglesia, me regañó, al otro no regaña, a mí sí, al otro le dice que sí, a mí me dice que no, etcétera, es lo mismo. ¿Está escuchando? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Lucas capítulo 12 verso 49 al 53. Jesús causa división. Fuego vino a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Tremendo, hermano. Hay gente que dice, yo soy el único cristiano de mi casa. Yo soy la única oveja blanca de mi casa. ¿Qué te crees tú? Y empieza la pelea. En una familia 5 estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Tremendo, ¿verdad? Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Dios es sabio. Dios incluyó a la suegra aquí, porque si no hubiese incluido a la suegra, la gente diría, viste, qué cosa rara, en este conflicto de división sale el padre, sale la madre, salen los hijos, ¿por qué no sale la suegra? Ya sabemos quién es el que formó el bololó. Pero Dios la incluyó para que no digan que es culpa de ella. Dios la incluyó para que no digan que fue culpa de ella. Y así pasa. Pasa en la Biblia, pasa en la vida real. Tienen un hijo, entonces la suegra es la que quiere mandar al hijo. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo? La tía parece la mamá, etcétera. ¿Verdad? Para formar una familia se desprenderán de su padre y su madre, y ambos serán una sola carne. Y vemos a los abuelos, a los papás y la mamá metiéndose en la relación de sus hijos. ¿Está comprendiendo? Problemas, hermano. Yo creo que no hay tanto problema como en la familia. ¿Está escuchando? Y este es un misterio. Entonces, la pregunta del millón, estamos hablando de familia santa,
No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de los más ungidos que están en la Biblia. Sus nombres están ahí escritos, serán recordados para siempre por la eternidad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando vayas a Abraham, allá al cielo, le dice: Abraham, tú tuviste un hijo en la calle, ¿verdad? Que no se te olvide cuando vayas al cielo para que le pregunte, y él se va a reír. Oh, sí, sí, aleluya. O sea, está escuchando conflictos familiares con las personas más ungidas a lo largo de la historia del mundo, antes de Cristo y después de Cristo, con el mismo Jesús también. La pregunta es: tu nombre no está escrito aquí en la Biblia, está escrito en el libro de la vida. O sea, ¿quién eres tú para no vivir conflictos familiares también, aún esforzándote por agradar a Dios? Vuelvo y repito, los conflictos familiares solo son simbologías proféticas. Entiendas o no entiendas, quieras o no quieras, lo que te sucede es para gloria de Dios. Hay cosas que es gloria de Dios para que nosotros demos gloria, y hay cosas que es gloria de Dios que Dios mismo entiende para gloria de Él mismo, de su nombre. Como quien dice: yo voy a hacer que mi Hijo Jesucristo se refleje en todo lo creado, en la familia, entiendan ellas o no lo entiendan, para gloria de tu nombre, Hijo. ¿Está escuchando? Supongamos, entiendas tú o no entiendas. Hay cosas que tú entiendes y tú dices gloria a Dios, pero hay otras que no entiendes. ¿Cómo vas a dar gloria? Entonces, ¿quién da gloria a lo que tú no entiendes? Dios mismo, para Él mismo. Los ángeles, todo lo creado, ¿verdad? Es para Él y por medio de Él. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Des gloria o no des gloria? Así es. Los conflictos familiares solo son simbologías proféticas que es necesario que sucedan. Escucha, es necesario que sucedan para que se cumpla lo concerniente a la relación de Cristo con la iglesia. Esto es un misterio, algo que no se entiende tan fácilmente. No obstante, tú tienes la palabra de Dios y tú te esfuerzas por cumplirla. La pregunta es: ¿estás esforzándote, haces todo lo correcto y aún así ves problemas? Eso es otra cosa, lo que le estoy diciendo. Otra cosa es que tú dices que eres cristiano, pero andas en pecado y todo eso. O sea, obvio, ¿verdad? El diablo se mete a tu familia y hace estrago, obvio, por causa del pecado. Pero me refiero a esas personas así santas, ¿verdad?, que tienen conflictos familiares. Se convirtió toda tu familia y un hijo no se te convirtió, y ese es el problema de la familia, ¿verdad? O los dos estaban casados, ¿verdad? Estaban casados antes de conocer a Cristo, pero entonces después de casado la mujer se convirtió, pero el esposo no. Y el esposo dice: yo te conocí antes de Jesús, y se forma el problema. O sea, así como tú no eliges de qué manera Dios procesa tu vida, sin importar si quita o añade, ya sean personas, cosas o situaciones, así mismo Dios procesa las familias. Y así como Cristo nos unió al Padre con su sacrificio, de igual forma Dios pasa por la cruz nuestra relación con Él y también nuestra familia, ya que es la simbología de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, nuestras vidas y relaciones se ven envueltas en los procesos de Dios para nuestra perfección y gloria de Dios. Entonces, ya ves que es necesario los procesos en la vida y la familia. El problema es que el proceso incluye pérdida o ganancia, ya sea de personas, cosas, situaciones, etc. Y que no hay mayor proceso para perfeccionarte que el proceso familiar o el conflicto familiar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En vez de darte mala vida, seguir firme con Dios. Seguir firme con Dios. Si sucede una pérdida, trata de arreglarlo, no en tu fuerza, sino como dice Dios. Señor, ya hice todo y nada. Bueno, siga adelante, ya Dios sabe. Y así vas. En esos procesos pueden haber pérdidas, pueden haber muchas cosas. Pero cuando Dios logre sacar de ti lo que Él quiere, Dios puede devolverte 100 veces más lo que perdiste, o darte otra cosa o persona mejor. Dios no le resucitó los hijos a Job, pero le dio otros.
Dice que más hermoso y todas esas cosas. Quién sabe si Job dice: estos hijos no reemplazarán los que murieron primero. No los quiero. O sea, no, dice que le cambia. O sea, Dios te cambia la mentalidad para que no pienses así. A lo que se refiere con esto y a lo que quiero concluir es que son necesarios los conflictos familiares por causa de los propósitos de Dios contigo. ¿Está escuchando? Y Dios tiene propósito con todos. Porque tú a veces crees que los problemas familiares es porque hay algo que está mal. No. Es la vía de Dios para decirte que vas por el camino bien y quiero sacar lo mejor de ti. Pero la gente no entiende. Entonces tal vez hay problemas. Entonces las personas no entienden y terminan divorciándose, separándose, dejando esto, dejando aquello, matando al hijo, matando a... etcétera. ¿Está escuchando? Y no hay mayor proceso que Dios utiliza para perfeccionarte, para que tú te enamores de Él como Él quiere, para darte su gloria, que los procesos familiares. Desde el comienzo hasta el final de la Biblia los encuentras. Grandes propósitos, grandes conflictos. ¿Conflictos qué? Familiares. Tú vives muchos conflictos de la carne, pero al final lo que te da duro son los conflictos familiares. Grandes propósitos. O sea, se está muriendo esta persona. El pastor dijo conflicto familiar. Bueno, hay que dejar que se muera. No, tú haces todo lo que tienes que hacer en Dios. El problema es que cuando, aún haciéndolo de Dios, no ves resultados, entonces te frustras y te sales de la voluntad de Dios. O dice: esto no es de Dios, vamos a divorciarnos, vamos. Tú haces todo lo que te toca de parte de Dios. Si Dios responde, gloria a Dios. Si no responde, sigue ahí. Dios va a hacer algo. Dios tiene que hacer algo. O sea, los conflictos familiares son importantes para perfeccionar a las personas. Ya sea tu vida, tú no eliges cómo Dios te procesa a través de tu familia. Tú no eliges ni con quién. Bueno, Dios, yo quiero que me proceses con aquella tía, la que vive lejos, ¿verdad? Que no extraño casi, procésame con ella. No, Dios te va a procesar con el que menos tú crees, ¿verdad? Para ver si sigue firme en Dios o no. Todas estas personas, aún con conflictos familiares, siguieron firmes. Y Dios no dice: oh, me arrepiento de haberte ungido. Mira cómo tienes a tu familia. Ya no vas a ser heredero, Jacob. No, Dios nunca dijo nada. Porque se mantenían firmes a pesar de los conflictos. Pero ¿cuántas personas pasan por conflictos y eso los afecta? Se van de la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren hacer nada, se le acabó todo. ¿Ya está escuchando? Sobre todo que una profecía es que en el último tiempo de la iglesia el amor de muchos se enfriará. Usted ya lo ha leído. Que en el postrer tiempo abundará el pecado. Eso me habla de la etapa final de la iglesia. El amor se enfriará, abundará el pecado. O sea, en el tiempo de su plenitud, de su madurez, es donde es vulnerable a que se enfríe su amor o se acabe. ¿Su amor a quién? A Dios. Ya que es como una edificación en donde la parte más alta, los vientos son más fuertes. Un edificio más, la parte más alta, el viento es más fuerte. Esto es lo que sucede entre Cristo y su iglesia. Asimismo sucede entre el esposo y la esposa, porque la simbología del esposo y la esposa es Cristo con la iglesia, y la relación de Cristo con la iglesia se refleja en el esposo y la esposa. A medida que avanza el matrimonio, el amor tiende a enfriarse. Ya saliéndome ya un poco del tema de la Biblia, ya hablando más como un consejo hoy en día, el amor tiende a enfriarse. Eso no es cuando andaban de novio a rayudo, hermano. Los problemas o adversidades son más fuertes y el matrimonio es propenso a que se acabe. Así es, sobre todo en este último tiempo. Lo que pasa con la familia hoy en día, los matrimonios. Usted no ve que hoy en día, hermano, es raro, sinceramente, que tú escuches que dos personas que se aman se casen. Hoy es unión libre. Es raro, parece que eso está quedando en lo anticuado. Es
raro. Como que nada más se casan es por lo legal y ya, pero ante la iglesia no. O sea, es raro, hermano. La mujer con su vestido, es raro. ¿Por qué? No entendemos. Porque hay pecado. Todo lo que tenga que ver con la familia y el matrimonio es una ¿qué? Simbología de Cristo con la iglesia, reflejando la verdadera situación de Cristo con la iglesia, que hoy en día la gente no quiere compromiso con Cristo. Las iglesias solamente vienen por un milagro y ya, ¿verdad? Sienta aquí, qué cosa bacana, que se me quitó el dolor de cabeza y te vas para el mundo a pecar. ¿Sí ven? Y a medida que va a ser el último tiempo, dice que el amor de la iglesia se enfriará. Entonces por eso hoy en día los matrimonios, los que están casados, a medida que pasa el tiempo el amor se enfría. Es algo, un misterio, pero es una simbología de la relación de Cristo con su iglesia. Así como en el último tiempo las personas pondrán más énfasis en los dones y bendiciones materiales. Dice que muchos serán engañados porque yendo tras las señales falsas dejarán de un lado la verdad. Así como en el último tiempo, vuelvo y repito, las personas, ¿verdad?, pondrán más énfasis en los dones y bendiciones materiales más que en el fruto y el carácter. Asimismo, se pierde el fruto y se entra en el apego material del matrimonio. Así pasa en el matrimonio en este último tiempo. Todo es con las cosas materiales. Los une sus pertenencias, las cosas que tienen en común. Incluso se mantienen juntos por la responsabilidad de tener hijos. Porque si no tuvieran hijos se separan. O sea, siguen juntos solo por los hijos, no por amor. Así como algunos siervos de Dios siguen estando con Jesús solo por los dones o solo por la responsabilidad de tener un ministerio o una iglesia. ¿Qué se hace? Como dice Apocalipsis, vuelve al primer amor. Es necesaria una renovación en el matrimonio. Dejar las ocupaciones de lado. Compartir juntos, o sea, renovar ese amor que se enfría. En el matrimonio con el tiempo eso sucede, ¿te des cuenta o no? ¿Por qué? Porque sucede con la iglesia y Cristo. A medida que pasa el tiempo y se acerca el final, ¿verdad?, el amor se enfría, lo dice. Entonces, obvio que va a pasar en los matrimonios naturales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar las ocupaciones de lado. El amor no es un poder o no es un don del Espíritu, es un fruto. Dejar las ocupaciones de lado, compartir juntos, salir sin los hijos. ¿Para dónde? Porque yo soy cristiano, siervo de Jehová, aleluya. ¿Para dónde voy a salir sin los hijos? No hay para dónde ir, el mundo está en pecado. Una religiosidad te está matando, ¿verdad? Así pasa también en los matrimonios, la monotonía. Los matrimonios naturales, monotonía. Y en la relación de Cristo con la iglesia, la monotonía adquiere el nombre de religiosidad. Te mata. Todo el matrimonio por fuera entre Cristo y la iglesia era una fachada, porque los judíos eran los pueblos de Dios, pero por fuera delante de las personas hermosas, pero por dentro así pasa la monotonía, ¿verdad? Por fuera, uy, mira, ustedes están felices, ¿verdad? Yo siempre los veo en los congresos mesa para dos. Ustedes están felices. Y pasan 7 años después, oye, ¿qué pasó con ese matrimonio feliz? Era fachada. Escuché por ahí que habla Jehová. Compartir juntos, salir sin los hijos, ¿para dónde? ¿Para cine? ¿Para la playa? Yo no sé para dónde. Fortalecer más la intimidad que los compartires sociales. Mostrar más amor delante de sus hijos que solamente mostrar buenos regalos y protocolos, ¿verdad? Los hijos viendo y que ¿verdad? No, es que papi, mamá, mami, ¿verdad? Y yo te puedo besar también en la boca. No, tú no, porque eso es malo. Es el mamá que besa a los hijos en la boca y entonces va donde la seño, lo besa también en la boca, en el colegio, la tía, la abuela, la vecina, la de la tienda, y así. Y después dice que porque tu hijo anda, ¿cómo es que se dice aquí en Soledad? Martillando a todas las mujeres y viceversa. Y ahí sí no dicen amén, algunas mamás besando a sus hijos en la boca. Y el papá besando a las hijitas en la boca. Mostrar más amor delante de sus hijos que solamente mostrar buenos regalos y protocolos y peleas. Compartir más en la cama que en un restaurante o paseo. O sea, estoy hablando con los hijos. Desde el punto de vista, vamos a ver televisión juntos, todos en la cama.
hijo, vamos a ver una película de acción, de tiroteo, o sea, algo que vean todos. Y si te tienes que acostarte en la cama, ver con tus hijos, a ver los muñequitos, eso los ve. ¿Cuántos padres saben cómo se llaman los muñequitos que les gustan a sus hijos? Ni siquiera saben. ¿Ah? De cosas conoces a la cerdita esa rosadita, de cosa, porque es famoso, es famosa. Ni siquiera sabes qué muñequito le gusta a tus hijos para ver si les conviene o no, porque de ahí viene mucha rebeldía de ellos. ¿Ah? Entonces compartir más en la cama, todos así juntos. Vamos a comer todos juntos aquí. Vaya para su cuarto a ver su cosa. Deja aquí los grandes ver películas de tiroteo y de miedo. No, eso es. Y si va a sentarse aquí en la cama, tiene que ver lo que yo diga, películas de tiroteo. No. Leyendo un libro. Hablando. Bueno, en el caso ya de el esposo con la esposa, ¿verdad? Tener más intimidad, ¿verdad? Más que compromisos sociales, ya sean los dos leyendo un libro. Vamos a hacer un mandado, vamos a, ¿verdad? Pura monotonía, puro protocolo, ¿verdad? Tendiendo relaciones íntimas. Es lo mismo que debe hacer la iglesia con Cristo y la familia. Esto es un misterio, es un proceso que toma su tiempo. Compartir más en la casa que en la calle. Estoy hablando desde el punto de vista del matrimonio, ¿verdad? El esposo y la esposa. Cocinar juntos. Más que ir a un restaurante, hay un protocolo ahí. Vamos a cocinar juntos. ¿Para qué no sé cocinar? Y se tiran el huevo así. Tú verás. Cocinar juntos, más que ir al restaurante juntos. Yo no digo que no vayan esas cosas, sino que, o sea, estamos fortaleciendo el amor que tiende a enfriarse a medida que pasa el matrimonio. ¿Por qué? ¿Y usted cómo sabe eso? Porque así pasa en la relación de Cristo con la iglesia. Comenzaste a rayudo con Cristo, tal, de aquí para allá haciendo ayuno y después. Esto es una renovación del primer amor. Es como si la última parte del edificio estuviese bien conectada a sus bases, a pesar de su distancia o trayectoria. Más besos, menos discusiones. Hermano, hasta los pájaros se besan. Yo tengo unos loros, hermanos, se andan martillando todo el día. Sí. El joven Sky y la doncella Lainey, todo el día. Y el machito así que. Y la comida que se tragó la vomita y se la pasa a la esposa, a la otra. Y le gusta. Claro está que la hembra le metía sus jugueteras al machito al comienzo, pero el machito insistió y después hacía al revés y así, hermano, problemas. Y yo de ahí sacaba muchas revelaciones. De ahí Dios me daba muchas palabras para ustedes, de los loritos de mi casa. ¿Por qué? Porque los conflictos familiares, la familia no solamente la forman los seres humanos, también los animales. Pasa en la vida real, pasa en los animales, todo te revela Cristo. Pastor, wow, pastor, usted me dio una palabra. Dios le habló a usted de mí en su aposento. No, Dios me habló de ti viendo a Lolita con Blue. Ya. Sí, porque son dos familias allá de 4 loritos. Más besos, menos discusión. Hasta los pájaros se besan. Los loros, los animales se besan. Pero los cristianos son tan santos que ya ni se besan. Habla Jehová. Mira, yo no sé cómo besar. Es que ya maduramos en nuestra relación. Eso era antes, cuando éramos jóvenes. Ya yo no sé lo que es sentir llorar, sentir la presencia de Dios. Eso era antes. No, lo mismo, hermano. ¿Verdad? No, ya somos gente adulta, ya nos agarramos de la mano. Un beso dar, eso es para los pelados. ¿Quién dijo, hermano? Una cosa rara así. Ahora bien, basado en lo que dije al principio de que los conflictos familiares solo son simbologías proféticas que es necesario que sucedan para que se cumpla lo concerniente a la relación de Cristo con la iglesia, vuelvo y repito, la Biblia está llena de conflictos familiares. Hice un paréntesis que para darle un ejemplo, ¿verdad?, de cómo usted puede sobrellevar su matrimonio, su familia.
basado en la relación de Cristo, una vez más, basado en el versículo de que el amor se enfriará en los postreros tiempos de la iglesia, en los postreros tiempos de la relación de Cristo con la iglesia. Lleve eso a la vida matrimonial o familiar, ¿verdad? Cuando ya pasa tiempo la familia, que hay hijos y todas esas cosas, el amor tiende a enfriarse, la monotonía, todo es un compromiso, ¿verdad? Entonces te vas endureciendo y como que ya se tiran con cualquier cosa, y así y así, y dejan de compartir juntos, así como les dije. Si quieren les repito. Amén. Póngase de pie.